Hola, mi nombre es Abisaí Guerra y hoy vamos a charlar sobre un texto que me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque es una forma de considerar la sexualidad, las identidades de género en una forma amplia, en una forma compleja, y creo que es importante. He leído el texto de Paul B. Preciado sobre el manifiesto contrasexual, y me ha parecido que, que es importante que todos leamos en algún momento de nuestra vida el manifiesto contrasexual, porque refleja una forma de pensar de manera amplia, una forma de pensar de manera revolucionada, algo que creímos que siempre estuvo fijado, como la sexualidad, como los géneros. Eh, el manifiesto contrasexual, aquí estamos viendo una diapositiva en donde pongo la referencia. ¿Qué es la contrasexualidad? Eso específicamente un apartado de la página 15 a la 36, y de la cual, bueno, pues estaré versando algunas ideas que me han llamado totalmente la atención. Ahí podemos encontrar como dos portadas o cómo vamos a encontrar el texto. Y bueno, Paul B. Preciado, me encanta cuando dice Paul B. Preciado, B de Beatriz, específicamente porque es un hombre transgénero, es un filósofo transgénero destacado por sus aportes en la teoría queer y en la filosofía de género. Nace en Burgos en 1970, actualmente vive en París y actualmente es catedrático de la Universidad de París 8. Bueno, ahí vemos una foto de ella joven, y en la siguiente diapositiva vemos cómo ha sido su transformación. Se doctoró en teoría de la arquitectura de la Universidad de Princeton, es máster en filosofía contemporánea y teoría de género en la New School for Social Research de New York. Fue alumno de Agnes Helder y Jacques Derrida, y a lo largo de su pensamiento vemos que las concepciones derridianas las tiene muy fundamentadas, sobre todo cuando ubica la fluidez del género, cuando hace la propuesta de que todo está por venir, de que todo está por llegar. Asimismo, la construcción del género está por ser dicha. Es decir, al momento que vamos develando las ficciones sobre las cuales funcionamos, nos damos cuenta que en esas ficciones todo está por decirse, que no hay nada estructurado, que todo lo estamos construyendo, siempre que lo estamos construyendo en esa dinámica que podemos proponer de que el ser humano, el individuo, hace la cultura, y a su vez la cultura lo recrea, hace un acto de recreación. Y entonces es muy interesante. Bueno, vamos a empezar con el texto. Dice Beatriz, dice Paul, es importante hacer esta remarcación porque es Paul B. Preciado. Esa B, dice ella, es no negar lo que nos ha constituido durante muchos años. Entonces es importante poner esa B, porque esa es una forma, eso es un indicio sobre lo cual estamos construyendo, que es el cuerpo. Dice en el texto, el cuerpo es un texto sobre el cual se puede reescribir, sobre el cual se puede reconsiderar la misma vida. Bueno, dice él que el texto es un texto sobre dildos, sobre sexos de plástico y sobre la plasticidad de los sexos. Bueno, creo que este texto es muy revolucionario. Creo que es importante considerar cuando él está hablando de dildos, de anos, de penes, de falos. Cuando él está haciendo, es importante reconsiderar cómo está manejando esto, cómo está,
considerando, bueno, plantea el manifiesto contrasexual, la contrasexualidad no es una creación de la nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos hacia otros. Una de las cosas importantes es que este es su primer libro en el 2002, inspirado, obviamente podemos encontrar ideas de Judith Butler, de Donna Haraway y de, obviamente, de Michel de Foucault, que está precisamente muy probablemente en todos los filósofos posteriores a Michel de Foucault. Entonces, en el texto se reflexionan los modos de subjetivación de la identidad, así como sobre la construcción social política del sexo. Dice ella que todos deberíamos tener dos nombres, uno masculino y uno femenino, y entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Mi nombre es Abisaí, pero creo que mi nombre femenino sería, por ejemplo, como Abi. Creo que de alguna forma también unas cuestiones como muy femeninas dadas en mí, como dados en todos, bueno, puede identificarse con eso. Entonces no se puede entender, una de las ideas más importantes a considerar es cuando él dice que no se puede, ¿cómo es posible vivir con el mismo género toda la vida si existen las posibilidades de transitar y de experimentar esto en una suerte de movimiento, en una transición de esto en que se define la subjetividad? Y en el texto se propone que la contrasexualidad no es una creación de la nueva naturaleza, sino esa sujeción entre cuerpos. Y en la siguiente diapositiva vemos ahí, dice, no quiero pedirle permiso a la psiquiatría. La contrasexualidad podemos ver dos motivaciones. Es un análisis crítico de la diferencia de género y sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. Es decir, es necesario deconstruir algo que nos ha construido desde niños. Desde que nacemos se les pregunta qué es niño o niña y se va constituyendo una subjetividad. Y entonces la intencionalidad del texto es escapar a ese tipo de subjetividades. Entonces, hacer una transición de género es quizá el proceso político experimental más bello y más arriesgado. En el manifiesto contrasexual se dedica a la deconstrucción sistemática de la naturalización de las prácticas sexuales del sistema de género. En la sociedad contrasexual, así es como ella va a denominar, se proclama la equivalencia de todos los cuerpos sujetos parlantes que se comprometen con el término del contrato contrasexual dedicado a la búsqueda del saber. Una de las cuestiones como bien interesantes a analizar es que la identidad es un constructo discursivo, lo construimos con el lenguaje, con una socioestética, con una protoestética, es decir, el género es totalmente performativo. Entonces lo que importa es que el cuerpo es un texto sobre el que se puede reescribir, puesto que es un hecho performativo. Es difícil, dice ella, es un término de ella, desidentificar, no es muy difícil escaparse de lo que ya nos han definido, pero es un proceso que hay que estar dispuesto a recorrer, desidentificarse con lo que siempre nos ha identificado. Entonces, la intención es proponer una práctica contrasexual que es una oposición a la sexualidad normativa. Es un texto de sí interesante, que es importante ir a las ideas y poder hacerlas cuerpo. Bueno, gracias. Ojalá tengan la oportunidad, dense la oportunidad de leer a Paul Preciado. Altamente recomendado.